Puede no estremecerse un corazón devoto al escuchar que hubo un día en la historia en que la Iglesia proclamó, con voz firme y luminosa, que María, la Madre de Jesús, fue concebida sin mancha alguna. La Madre de Dios fue preservada desde el primer instante de su existencia para ser el jardín intacto donde florecería el Salvador. Esta verdad, hoy celebrada el 8 de diciembre, con el gozo de toda la cristiandad, no surgió de improviso. Es la culminación de un largo camino apasionado y profundamente espiritual que atraviesa los siglos. Fue tejido con oración, estudio, controversias y una intuición espiritual que ardía en el alma del pueblo fiel mucho antes de ser formulada como dogma. Desde los primeros siglos, los cristianos miraban a María con asombro. Si su hijo era el Cordero sin mancha, ¿no debía ser también su madre un vaso purísimo, preparado por Dios? Los padres de la Iglesia, como San Efrén y San Agustín, hablaban de su santidad singular, a pesar de que aún no se expresara la doctrina tal como la conocemos. Pero fue en la Edad Media, cuando esa chispa se volvió llama. El padre Juan Duns Scoto, con brillantez casi profética, defendió que Dios podía, quería y efectivamente preservó a María del pecado original por los méritos anticipados de Cristo. Su frase, potuit, pequit, ergo fecit, se volvió el estandarte de una intuición que resonaba con fuerza en el corazón de los fieles en todo el mundo. Su teoría afirmaba y sostenía la idea de que Dios tenía todo el poder para crear la Inmaculada. Luego, meditó sobre la conveniencia de hacerlo, para mostrar en ella la victoria perfecta de la gracia. Entonces, si podía, y además convenía, lo hizo. La defensa de la Inmaculada Concepción por el padre Juan Duns Scoto en la Universidad de París fue uno de los momentos más épicos, intensos y decisivos de la teología medieval. Era el inicio del siglo XIV y la Sorbona se había convertido en el gran campo de batalla intelectual en el que se debatían las verdades más profundas. Muchos de los escolásticos más influyentes, sobre todo de la escuela dominica, herederos de Santo Tomás de Aquino, quien no se pronunció definitivamente en vida sobre la tesis que más tarde sería el dogma, consideraban teológicamente problemática la idea de que María hubiese sido preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción. Las objeciones eran muchas, fuertes y técnicas. La disputa se volvió un punto central en las aulas parisinas. Scoto, joven franciscano escocés, brillante como un relámpago y humilde como un niño, fue convocado a una disputatio pública ante un número impresionante de maestros y alumnos hacia el año 1304, en una sala abarrotada, donde las bancadas de teólogos se alineaban como ejércitos opuestos. Allí, ante la asamblea, se le pidió que expusiera y defendiera su posición. Quienes estaban presentes sabían que no era un tema menor. Se trataba de uno de los debates más complejos de la tradición escolástica. Scoto, luego de escuchar a la totalidad de los expositores, avanzó, se arremangó el hábito franciscano, y con una serenidad que desconcertó a todos, desplegó su razonamiento con una claridad desarmante. No levantó la voz, no atacó, ni humilló. Simplemente dejó brillar la verdad, con una lógica transparente y una fe encendida. Explicó que Cristo, siendo el Redentor perfecto, no solo podía sanar al que había caído, sino también preservar del pecado a quien debía ser su madre. Argumentó que no se trataba de un privilegio, sino del modo más sublime de redimirla anticipadamente. Allí surgió su afirmación, la que luego recorrería los siglos, para dar sustento a la proclamación del dogma. Las crónicas franciscanas que recogen la memoria viva de aquellos días, narran que al terminar
la sala quedó en un silencio tan profundo, que se podía oír el crujido de los bancos de madera. Muchos de los doctores y teólogos presentes, incapaces de refutar la armonía de su razonamiento, se levantaron en señal de aprobación, reconociendo públicamente la potencia de sus argumentos. Y aunque la disputa continuaría por siglos, ese día, Scoto dejó marcada una huella decisiva, porque demostró que la preservación de María no solo era posible, sino teológicamente coherente y profundamente cristocéntrica. Años después, cuando murió en 1308, el pueblo lo llamaría el Doctor Sutil, por la agudeza y delicadeza de sus pensamientos y exposiciones. Pero también sería recordado por siempre como el ferviente defensor de la Inmaculada Concepción. Su defensa se convirtió en una semilla, que germinó lentamente en 1854, cuando Pío IX la elevó a la categoría de dogma. Por eso, cada vez que la Iglesia proclama a María como la Inmaculada, resuena como un eco noble y antiguo la voz de Scoto en aquella sala de París. Luego de la voz luminosa de Duns Scoto, se alzó un coro de gigantes que a lo largo de los siglos fueron consolidando la verdad de la Inmaculada como un diamante que resistía a todo examen. El primero en resonar con fuerza fue San Bernardino de Siena, ardiente predicador franciscano, que proclamaba ante multitudes: María es la obra maestra de Dios, preservada de toda mancha, para ser digna madre del Altísimo. Poco después, Francisco Suárez, el gran jesuita del siglo de oro, defendió con precisión casi matemática que la preservación de María era la expresión más perfecta de la redención y afirmaba que Dios la elevó por encima de toda criatura desde el primer instante. También San Lorenzo de Brindisi, doctor de la Iglesia, predicaba que la gracia en María no comenzó. Fue plena desde siempre, reafirmando la visión cristocéntrica inaugurada por Scoto. En España, la Universidad de Salamanca se convirtió en bastión de la Inmaculada y los teólogos salmantinos repetían con solemnidad: Dios no podía habitar sino en una morada pura. Incluso, papas anteriores a la definición dogmática, como Alejandro VII en 1661, citaron la piadosa y antigua creencia de que María fue completamente preservada del pecado original, confirmando que la Iglesia Universal caminaba hacia una luz que ya ardía en la devoción del pueblo. Todos ellos, unidos por los siglos, prepararon el terreno espiritual y doctrinal para que finalmente la voz de Pío IX proclamara en 1854 lo que tantos corazones ya sabían: que María, desde el primer destello de su existencia, fue la Inmaculada, la llena de gracia, la aurora sin mancha, que anunciaba la victoria definitiva de Cristo. San Pío V la honró con universidades y órdenes religiosas. Los pueblos sencillos la celebraban como la Purísima. Las catedrales levantaban altares en su honor, los artistas pintaban su figura vestida de sol, y el pueblo entonaba cánticos que afirmaban una certeza que aún esperaba su definición. María es la Inmaculada, la llena de gracia, desde antes de nacer. La fe del pueblo anticipaba la declaración teológica, como si el Espíritu Santo hubiera sembrado este misterio en lo más humilde del corazón cristiano, para luego elevarlo a la solemnidad del magisterio. Finalmente, llegó 1854. El Papa Pío IX, después de consultar a todos los obispos del mundo, percibió que el mismo espíritu que encendía la devoción universal, empujaba a la Iglesia hacia una definición solemne. Y así, el 8 de diciembre de 1854, en la bula Ineffabilis Deus, proclamó que María, en previsión de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción.
La basílica de San Pedro estalló en un silencio reverente primero, y luego, en un júbilo incontenible. Las campanas repicaban, multitudes lloraban, teólogos se abrazaban, y pueblos enteros encendían velas en cada rincón de la tierra. Ese día, la Iglesia no inventó nada. Solo reconoció con solemnidad lo que el cielo había obrado. Y como un sello divino sobre la proclamación, 4 años después, en 1858, la Virgen se apareció en Lourdes a la humilde Bernadette Soubirous diciendo: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Fue como si la Madre confirmara con su propia voz lo que la Iglesia había definido, cambiando para siempre la historia de la devoción mariana. Desde entonces, cada 8 de diciembre, la cristiandad se llena de luz. Procesiones, novenas, himnos, flores blancas, vigilias y millones de corazones que pronuncian con alegría el nombre de la Purísima, de la llena de gracia. El nombre de María, sin pecado concebida. Santa Maria, Dei omnipotentis Mater, ora pro nobis peccatoribus in hoc mundo immenso, cum nos adveniat nobis adsis adunc, et preces nostras ad celestem Thesarufer. Amen. 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 Ave Maria, Mater amoris plena, Dominus tecum es lux eius, et flamma clama, inter mulieres cunctas gratiam iuisti, et Iesus fructus ventris tui, sanctificatus est. Santa Maria, Dei omnipotentis Mater, ora pro nobis peccatoribus in hoc mundo immenso, cum nos adveniat nobis adsis adunc, et preces nostras ad celestem Thesarufer.